Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios primeramente por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio. También agradecido con Él porque nos permite disfrutar un día más de vida. Qué bueno es poder conectarnos, qué bueno es poder transmitirles esa palabra que consideramos que es importante que nosotros no solamente conozcamos, sino que al mismo tiempo podamos hacerla una realidad en nosotros. Vamos a orar. También damos la bienvenida a quienes están aquí presentes. Y vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos a ti gracias. Gracias por amarnos y por bendecirnos, Dios. Gracias, Dios, porque sabemos que la buena intención tuya, por medio de tu Hijo, Señor, es que te conozcamos a ti, Padre. Que podamos disfrutar, Señor, de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Padre, gracias por amarnos y por cuidarnos, Dios. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Dios. Señor, tú eres poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, gracias te damos a ti por este nuevo día, Señor, por una nueva mañana, Padre, por un nuevo despertar que nos permite tener, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que en todo, Señor, tu fidelidad, tu gracia, tu favor, tu misericordia son constantes en cada uno de nosotros, Dios. Padre, permítenos aprender a reconocer cada día, Señor, lo que de tu mano recibimos siempre, Padre. Tú tienes cuidado de nosotros, tú cuidas de nuestra salud, tú cuidas de nuestra familia, tú eres quien nos capacita cada día para que podamos vivir, Señor, como es dignos de hijos tuyos, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Dios. Un entendimiento, un mayor incremento de Cristo en cada persona, Dios. También oramos por aquellos que no te conocen, Padre, para que tu Espíritu Santo sea obrando en ellos, Señor, para salvación, produciendo salvación, una nueva vida, un sentido y un propósito y una razón de vivir en ellos, Dios. Gracias te damos a ti por la obra consumada de Cristo en cada uno de nosotros, Dios. Amén y amén. Bueno, continuamos nuevamente con una serie que hemos titulado La autoridad y poder de la palabra de Dios. Y yo quiero que siempre que voy a dar continuidad a una enseñanza, procuro retomar algunas cosas de las que hemos hablado, como para que podamos tener un contexto de lo que estamos hablando en este tiempo. Hemos dicho que precisamente muchas personas se exponen al evangelio por muchos años, pero sus vidas siguen siendo las mismas. O sea, en pocas palabras, como que el mensaje que escuchan por años no está teniendo ninguna injerencia o ningún poder en ellos. Entonces creo que nosotros necesitamos evaluar qué tanto de Dios estamos escuchando y qué tanto de Dios se está haciendo realidad en nosotros. Y en vista a esto, pues precisamente creo que consideré necesario que nosotros podamos entender cuál es ese poder y cuál es la autoridad que tiene la palabra de Dios en cada persona que escucha esta palabra. Y obviamente dijimos en un comienzo, la palabra de Dios no tiene que ver con la escritura como tal, sino que tiene que ver con Cristo mismo. Juan capítulo 1, versículo 1 lo habla de esta forma. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando hace relación al verbo, se refiere a la palabra o hace relación a Jesús. Entonces, en la primera enseñanza estuvimos hablando de que la palabra tiene el poder y la autoridad de producir vida. Aquello que está muerto en nosotros, Dios produce vida. Aquello que posiblemente para nosotros consideramos que es una situación que ya no tiene, en el buen sentido, una oportunidad para rehacer, Dios es un Dios de nuevos comienzos, Dios es un Dios que produce vida, precisamente en aquel que permite que la palabra de Dios tenga autoridad y poder en ella. Lo segundo, estuvimos hablando de que la palabra de Dios también direcciona nuestra vida. El propósito de Dios, cuando una persona le conoce a Él, esta persona comienza a ser direccionada. Normalmente nosotros vemos a muchas personas que dicen, bueno, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida, hacia dónde me quiere llevar Dios. Precisamente cuando usted se expone al conocimiento de Dios, a esta palabra que es Cristo mismo, esta palabra comienza a darle dirección a su vida. Y este es el propósito que nosotros podamos entender. Recordemos algo, nosotros decimos que el evangelio no tiene que ver con una práctica religiosa,
sino con un estilo de vida, ¿correcto? ¿Sí es así o no es así? Ah, bueno. Entonces, esto es importante que lo podamos entender. El evangelio no tiene que ver con prácticas religiosas, sino con un estilo de vida. Y es allí cuando el evangelio comienza a obrar en mí, cuando esta palabra, que el evangelio es Cristo mismo, cuando esta palabra comienza a obrar en mi vida comienza a tener una dirección, un horizonte, un norte, un objetivo. Y creo que eso es lo que necesitamos entender cada día, es ponernos a esta palabra para ser direccionados. Lo tercero, decíamos, la palabra tiene el poder y la autoridad para capacitarnos. ¿Y por qué decíamos esto? Porque muchas veces nosotros estamos en un mundo donde vemos tantas cosas que a veces creemos que este mundo como que nos puede llegar a, perdón, a absorber a nosotros y a controlarnos. Pero la misma palabra de Dios nos capacita a nosotros para ser efectivos aquí en la tierra, para llevar a cabo aquello que Él se propuso con nosotros y en nosotros. Entonces, esto es lo que tiene la palabra de Dios también. Lo cuarto que estuvimos hablando hace 8 días es que la palabra de Dios tiene la autoridad y el poder para corregirnos. Y decíamos precisamente que muchas veces nosotros podemos tener la buena intención de caminar y de obedecer a Dios, pero a veces en esas buenas intenciones nosotros podemos llegar a tener desvíos, en el buen sentido de la palabra, circunstanciales o desvíos emocionales. ¿Por qué? Porque de una u otra forma a veces permitimos más que este sistema o que nuestra alma tome el control de nuestra vida. Entonces es allí donde la palabra comienza a corregirnos y a alinearnos a lo que Dios quiere con nosotros. Y lo quinto que vamos a dar continuidad el día de hoy es que la palabra tiene la autoridad y el poder para confrontar. ¿Para qué cosa? Para confrontar. ¿Qué significa confrontar? Miremos la definición primeramente en el diccionario. Confrontar es poner a una persona o una cosa frente a otra para compararlas, perdón, o ponerlas entre sí. Bueno, repito, poner a una persona o poner a una cosa frente a ellas y compararlas. ¿Sí? Eso es lo que significa confrontar. Cuando hay una relación que necesita ser confrontada, cuando hay una desavenencia, cuando hay diferencias entre personas, a veces uno dice es necesario que haya una confrontación, porque cada uno trae una versión diferente. Entonces, ¿qué hace uno? Toma a las dos personas, las encara y les dice, bueno, yo necesito saber que cada uno diga lo que considera que es correcto sobre este asunto que se está tratando. Eso es confrontar. Ahora, muchas veces en la vida nosotros vamos y estamos siendo confrontados con las decisiones que tomamos. Las acciones y palabras nuestras son puestas en una balanza para determinar si nosotros estamos siendo congruentes entre lo que decimos creer acerca de Dios con lo que estamos haciendo en nuestra vida práctica. En pocas palabras, Dios a usted y a mí continuamente nos va a estar confrontando. Y confrontando en cuanto a qué, que en cuanto a lo que nosotros decimos creer acerca de Dios con lo que estamos viviendo con respecto a Dios. Porque una cosa es que yo diga algo de Dios, otra cosa es que ese algo que yo diga sea una realidad en mi vida. Los dichos y los hechos, en pocas palabras, deben de coincidir. ¿Es así o no es así? Ahora, necesitamos poner en una balanza algunas cosas para determinar qué está teniendo más peso o qué está teniendo más influencia en nosotros. Recuerde, la confrontación tiene como propósito encararnos a nosotros para determinar qué realmente es verdad y qué no es verdad en cada uno de nosotros. Y quiero que miremos este texto en Levítico capítulo 19. Gracias, amor. Levítico capítulo 19, versículo 36. Levítico capítulo 19, versículo 36. Dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Dios le está diciendo a la nación de Israel algo específico que ellos deben tener o que los debe identificar a ellos. ¿Y qué es lo que los debe identificar? Unas balanzas, unas pesas y unas medidas justas. ¿Y por qué dice esto?
porque quiero que miremos algo, y es que muchas veces, vuelvo y le digo, nosotros podemos conocer algo de Dios o una verdad de Dios, pero simplemente podemos utilizar esta verdad más para nuestra conveniencia. Hay personas que toman la escritura buscando más pasajes que se alineen a lo que ellos quieren de Dios y no quieren ellos alinearse a lo que Dios quiere de ellos. Entonces, esto es lo que pasó con la nación de Israel. Dios se les reveló a ellos. Dios les dio leyes, estatutos, mandamientos, ordenanzas para que ellos vivieran de acuerdo a estas leyes. Y si ellos vivían en fidelidad y en obediencia a estas leyes, obviamente ellos podrían disfrutar de todo lo que Dios había preparado para ellos. Y miremos por un momento Isaías capítulo 1, versículo 11 al 20. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Isaías capítulo 1, versículo 11 y 20. Un consejo que yo les doy, 11 al 20, sí, amor. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 20. Un consejo que yo les doy, mire, tomen apuntes, apunten los textos bíblicos, estudienlos ustedes mismos allá en la casa, no traguen entero. Hay gente que se conforma solamente con escuchar un mensaje, pero no toma nota. Y personalmente se lo digo, estas enseñanzas que damos nosotros tienen como propósito precisamente formar, capacitar, edificar y afirmar a cada persona que conoce al Señor, o aún también aquella persona que no conoce al Señor pueda tener un conocimiento claro de lo que es Dios en su vida. Pero ¿cómo puede usted recordar esto? En la medida que usted puede apuntar, en la medida que usted va recordando lo que estamos hablando. ¿Correcto? Isaías capítulo 1, versículo 11 al 20. Dios le está diciendo a la nación de Israel lo siguiente, por medio del profeta Isaías. Dice, el Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos y carneros y de la grasa de los terneros. Me repugnan la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes. Y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré como blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Démonos cuenta, la nación de Israel, al igual que tristemente o lamentablemente, la iglesia se ha vuelto ritualista. Muchos creyentes somos como el pueblo de Israel y tristemente, vuelvo y digo, me puedo incluir allí. Porque a veces nosotros, conociendo el bien que Dios quiere que hagamos, vivimos haciendo todo lo contrario. Y precisamente recordemos esto, la autoridad y poder que tiene la palabra del Señor es confrontarnos a nosotros. Es que nosotros podamos a través de estas enseñanzas evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosas necesitan ser modificadas en nosotros? ¿Qué cosas necesitan cambiar? La nación de Israel hacía sacrificios, daba ofrendas a Dios, celebraba las fiestas, lunas nuevas, días de reposo, hacía todo lo que Dios había establecido para ellos en un comienzo, pero aún así sus obras seguían siendo malas.
Y esto sucede casi parecido como cuando una persona dice, bueno, yo ya fui el domingo a la iglesia, yo estoy ofrendando, yo estoy diezmando, yo sirvo en la congregación, pero el resto de semana, como dije yo una vez, decimos Padre Nuestro los domingos y actuamos como huérfanos el resto de la semana. Y creo que necesitamos ser conscientes. Si el Evangelio solamente es una práctica en nuestra vida, un día a la vez, o realmente son los 7 días de la semana. La nación de Israel hacía sacrificios, pero Dios le dijo, yo ya estoy cansado de esto. Yo estoy cansado que usted, en pocas palabras, haga un sacrificio, sacrifique animales inocentes, traigan ofrendas, celebren fiestas, pero sus acciones son completamente contrarias a lo que yo quiero. Y mire lo que dice el Señor. Le dice, vengan ustedes y pónganse a cuentas conmigo. Y mire, les voy a decir algo. Dios no desecha los sacrificios de las personas. O sea, Dios no tiene en poco lo que nosotros hacemos para Él. Pero cuando nosotros creemos que son los sacrificios que nos hacen mejores para con Dios, es allí donde estos sacrificios realmente no tienen razón de ser. Cuando yo creo que lo que yo hago trae la bendición de Dios, estoy completamente equivocado. El llamado de Dios es a estar a cuentas primeramente con Él. Hay personas que mantienen más una fidelidad a los hombres que al mismo Dios. Hay personas que son tan agradables y buscan hacer lo que sea para agradarle a los hombres que no les importa tener en cuenta lo que Dios quiere para ellos. Dentro de una confrontación que Dios hace con la nación de Israel continuamente cuando Jesús estuvo acá, él se enfrentó a un sistema religioso, un sistema simplemente donde los hombres establecían un gobierno prácticamente que ellos consideraban que era verdad, pero estaban haciendo cosas contrarias a la que Dios había establecido para ellos. Y vuelvo, repito, el llamado de Dios primeramente es que usted y yo estemos a cuentas con quién, con Él, ¿correcto? Ahora, Dios está interesado en limpiar y transformar cada vida. Por eso le dice a la nación de Israel, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, esfuércense en lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. El Señor dice, verso 18, vengan, vamos a discutir este asunto. Y aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré como blancos, más blancos que la nieve. O sea, el propósito de Dios precisamente es que Él está interesado en que su vida y la mía continuamente estén siendo transformadas. Solamente ¿qué necesitamos hacer? Volver nuestro corazón a Dios. No crea que porque usted hace lo malo, Dios a usted lo ha desechado. Simplemente que cuando usted y yo hacemos lo malo, lo que hace es que estamos impidiendo que Dios obre a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Dios no obra sobre la ilegalidad del ser humano. Cuando nosotros somos ilegales, Dios es un Dios legal, Dios es un Dios justo. Cuando yo obro a conveniencia, yo no puedo esperar que Dios obre a mi favor. Si yo estoy practicando la injusticia, si yo estoy haciendo lo que no es correcto delante de Él. Sabemos que los dones y los llamamientos son irrevocables, pero necesitamos entender el propósito del Señor precisamente a través de esta enseñanza. Lo que quiere es que usted y yo podamos corregir aquellas cosas que no estén bien delante de Dios. Y lo primero que quiero que comencemos a hablar ahora sí, todo lo que dije fue de una forma introductoria. Lo primero que quiero decir es, hay medidas que necesitan ser evaluadas en nosotros. ¿Hay qué cosa? Medidas que necesitan ser evaluadas en nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Recordemos el texto que leímos. Medidas, balanzas, pesas y medidas justas son las que Dios quiere de nosotros. Entonces, hay medidas que Dios quiere
que nosotros evaluemos para determinar qué es lo que está teniendo más peso realmente en nuestra vida. Porque voy a poner varios ejemplos. Mire, creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra. ¿Sí me hago entender? Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero cuando alguien le cree a Dios, le obedece. Cuando alguien le cree a Dios, ¿qué cosa? Le obedece. Todo el mundo cree en Dios, pero a su conveniencia. Crea un Dios que existe para satisfacer las necesidades de los hombres. Pero cuando le creemos a Dios, nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Démonos cuenta un ejemplo, cuando Pedro y Jesús estaban en la barca y que había una gran tempestad, había una gran tempestad, y Jesús le dice a Pedro que caminara sobre las aguas. Pedro caminó porque le creyó a Dios. ¿Es así o no es así? Vuelvo, repito, creerle a Dios es diferente a creer en Dios. Y esto necesitamos ponerlo en balanzas. Ser espirituales y vivir como espirituales, necesitamos ponerlo en balanza. Hay gente que dice que es hija de Dios, pero con sus hechos niega la naturaleza divina. Una cosa es que usted diga que es espiritual y otra cosa es que usted viva como un espiritual que es. Vuelvo, repito, estamos poniendo en una balanza. ¿Qué está teniendo más peso en nuestra vida? O creemos en Dios o le creemos a Dios. ¿Qué está pesando más en nosotros? ¿Qué está pesando más? ¿Que somos espirituales o que estamos viviendo como espirituales? Guardar sus mandamientos o amar a Dios, definitivamente. Hay personas que le dan más prioridad, entre comillas, a guardar los mandamientos de Dios, pero amar a Dios no lo manifiestan. Y cuando hablamos de amar a Dios, estamos hablando de disfrutar de su presencia, de conocerlo y vivir en su voluntad. Cuando alguien ama a Dios, entiende que la razón de su vivir es Él. Yo no puedo creer que una persona que a mí me diga que ama a Dios, pero vive haciendo su propia voluntad. Y hay gente que le da más peso. Ah, no, es que yo guardo ciertas cosas de lo que dice la Escritura. Reconocerlo a Él como la fuente de todo o creer que nosotros somos los dueños de todo. En esto necesitamos poner en balanza. O Dios es la fuente de todo en mi vida o yo soy la fuente de todo en mi vida. Honrar a Dios es una cosa y buscar nuestra propia satisfacción es otra cosa. Y eso es lo que usted y yo necesitamos continuamente evaluar. ¿Estamos honrando a Dios o estamos buscando más nuestra propia satisfacción? Reconocer que somos administradores de los recursos de Dios, lo ponemos en una balanza, o vivir acumulando bienes para nuestros propios intereses, lo ponemos en otra. ¿Qué tiene más peso realmente? Reconocemos que Dios, que somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, o realmente estamos creyendo que somos los dueños de ello. Buscar una vida plena en esta tierra o estamos contemplando más bien la ciudad celestial que es Cristo mismo en nosotros. Vuelvo, le digo, una cosa es decir que usted es espiritual y otra cosa es que viva como espiritual. Una cosa es decir que usted es hijo de Dios, pero esté manifestando otra naturaleza contraria a la de un hijo de Dios. Y mi posición aquí no es juzgarlo a usted, sino es que usted y yo nos podamos autoevaluar, nos podamos examinar. Porque recordemos algo, la palabra del Señor viene para confrontar nuestra vida. De una u otra forma, cuando una persona está estudiando, cuando una persona estudia, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto,
Cuando una persona está estudiando cualquier materia, cualquier clase, cualquier carrera profesional que está estudiando, siempre hay algo que el docente, el profesor, el catedrático utiliza para evaluar qué tanto la persona está aprendiendo. ¿Y cómo se llama eso que él utiliza? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que el catedrático, qué es lo que el docente utiliza para evaluar si el estudiante está aprendiendo? Tareas, evaluaciones, exámenes, ¿cierto que sí? Imagínense un profesor que no deje tareas. Para algunos sería chévere, pero ¿cómo evaluamos si la persona está aprendiendo o no está aprendiendo? Es allí donde precisamente Dios a nosotros continuamente nos tiene que confrontar, nos tiene que poner cara a cara con Él mismo para determinar si realmente en nosotros hay un mayor incremento de la vida de Cristo o hay un mayor gobierno de nuestra propia alma. Servir a Dios o servirnos a nosotros mismos, necesitamos ponerlo en una balanza. Dar valor a lo que Dios valora o menospreciar lo que hemos recibido de Él. Mire, para Dios es importante nuestra salud. Para Dios es importante la familia. Para Dios es importante los recursos, los talentos, los dones y el llamado que nos ha dado. Pero posiblemente para nosotros no es importante esto. Para muchos no es importante la familia. Para muchos no es importante su salud. Y hacen con su vida lo que ellos consideran que es correcto para ellos. Y ahí es donde necesitamos poner una balanza. ¿Le estoy dando valor a lo que Dios le está dando valor realmente? Mire lo que dice Salmos capítulo 62, versículo 9. Salmos capítulo 62, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Mire, una persona que no tiene la vida de Dios en el buen sentido de la palabra, no pesa nada para Dios. Lo que le da peso, lo que le da identidad, lo que le da propósito a usted y a mí, no es lo que nosotros hacemos, es quien a nosotros nos habita. ¿Qué tanto realmente del Dios que decimos profesar está gobernando nuestra vida? Mire, deje de engañarse, lo voy a decir con respeto. Déjese de engañar o dejémonos de engañar creyendo que al Dios que profesamos no estemos obedeciendo. Porque de una u otra forma estamos haciendo lo que dijo Dios con la nación de Israel. Cuando el mal venga a su vida, entienda que el mal no es algo que Dios trajo, sino es algo que usted mismo propició. Son consecuencias de sus malas acciones y de sus malas decisiones. Hay personas que no entienden esto. Y yo necesito entender precisamente, decía, darle valor a lo que Dios le ha dado valor. Mi salud es importante, necesitamos cuidarla. Mi familia es importante, necesitamos valorarla. Los recursos que Dios me dio son importantes, necesitamos saberlos administrar porque no somos dueños. Somos mayordomos de ellos. Los dones, los llamamientos, lo que el Señor nos ha dado, necesitamos entender que eso es importante para Dios y también debe ser importante para nosotros. La confrontación de Dios no tiene que ver con avergonzarnos, sino prácticamente con mostrarnos la realidad de lo que nosotros somos realmente. Dios no viene a avergonzar nuestra vida. Dios viene a confrontarnos
para mostrarnos la realidad de lo que nosotros somos. En pocas palabras, la confrontación es como un espejo. Usted en el espejo se da cuenta la realidad de su rostro. Una cosa es que se crea lindo o se crea linda. Mírese al espejo y el espejo le va a decir la verdad, porque el espejo no miente. El espejo confronta y eso es lo que hace Dios precisamente con nosotros. Una cosa es que usted diga que está bien, pero pase su vida por el filtro de Dios y ahí se va a dar cuenta que también está. Una cosa es que usted crea que es bendecido o es bendecida por Dios, pero pase su vida por el filtro de lo que Dios llama bendición. Una cosa es que usted me diga a mí, no, y es que mira, yo creo que no hay mentira más grande que el hombre diga todos los días, cuando a veces uno lo saluda, uno le pregunta, ¿cómo está? Y la persona le dice a uno, bien, estando en la inmunda. Y no estoy hablando de que exponemos nuestros problemas o nuestras situaciones cada vez que alguien nos pregunte. Pero yo creo que necesitamos realmente pensar que también nosotros estamos definitivamente. O el bien que decimos tener, sobre qué lo estamos fundamentando. Mire, toda persona que nace en este mundo necesita ser habitada por Dios. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un vacío que solamente se llena con la vida de Dios. Cuando las personas no entienden esto, tratan de llenar estos vacíos con lo que este sistema, con lo que este mundo ofrece. Fiestas, vicios, amistades, ambientes, vidas de apariencia. Ayer precisamente hablaba con alguien, yo decía, no hay nada más triste ver una relación de familia deteriorada en alguien que aparentemente tenía todos los recursos y toda la fama para mantener, entre comillas, que a veces se consideran que teniendo eso van a ser una relación estable. Hay matrimonios que dicen, no, yo la verdad, yo quiero un hombre que tenga lo suficiente o que tengamos lo suficiente financieramente para tener una estabilidad laboral, una estabilidad familiar. Pero usted y yo no podemos negar la realidad de que hay personas, y estoy hablando de artistas, que tienen talentos, que han tenido mucho dinero, pero que tuvieron sus fracasos en sus relaciones de familia. ¿Y todo por qué? Porque no colocaron los fundamentos apropiados para sus vidas. Porque creyeron que el dinero, la fama o este tipo de cosas era lo que iba a sostener la relación. Y realmente necesitamos entender la confrontación de Dios para usted y para mí. No tiene como propósito avergonzarnos, sino que realmente tiene propósito es mostrarnos la realidad de lo que nosotros somos realmente delante del Señor. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Me gusta mucho esta versión. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Mire, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, examínense quiénes, ustedes mismos. No espere que Dios le examine, sino que usted mismo que me está escuchando necesita examinarse. Necesita ser consciente y poner en una balanza lo que yo les decía, qué tanto Dios está teniendo peso en mi vida o qué tanto de mi alma está teniendo peso en mi vida o gobierno. Si Dios es prioridad, mis recursos, ¿a dónde los estoy invirtiendo? Me estoy preparando, me estoy capacitando, estoy deseando conocerle más. Voy a decir algo con respeto. Mire, yo veo que hay personas que, mire, vuelvo, repito, nosotros como iglesia, como un organismo vivo, tenemos ciertos espacios donde se abren para capacitar,
para formar, para ministrar, para equipar precisamente a la iglesia, para que pueda ser efectiva aquí en la tierra. Y estos espacios muchas veces no tienen costo, pero la gente no tiene tiempo para ir. Pero hay un concierto que vale $100, que vale 400.000, 500.000 pesos colombianos. Y para ello sí tienen plata, sí tienen el tiempo. Y no estoy diciendo con esto que sea malo ir a un concierto o que sea malo disfrutar de un espacio como estos. Pero lo que yo le estoy diciendo es, ponga en una balanza a qué está dedicándole usted más sus recursos. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero saca usted para invertir en el incremento del conocimiento de Dios en su vida? Hay gente que cuestiona cuando se hace un evento de enseñanza bíblica y se le pone un costo. Y estas personas, ¿saben qué dicen? ¿Por qué cobran? Por predicar la palabra de Dios. Pero no conozco que esta persona cuestione cuando viene un artista y le cobra una entrada que vale mucho más, pero que no le está edificando en nada. Simplemente lo está entreteniendo. Pero creo que necesitamos, y vuelvo y le digo, no estoy siendo legalista, estoy siendo legal y siendo consciente que así como tenemos para invertir en ciertas cosas que son temporales, que son triviales y que no tienen trascendencia eterna, cuánto más aquello que sí tiene trascendencia eterna. Conocer a Cristo, vivir a Cristo, eso tiene mayor peso. Mire, le voy a ser muy sincero, el día que usted pase por una crisis, ni siquiera cantando la canción del artista más famoso que usted quiera, le puede sostener. Pero el conocimiento de Dios que usted recibe, eso le puede sostener en una circunstancia difícil. Entonces, evaluemos definitivamente. El apóstol está diciendo, examínense en ustedes mismos para ver si están firmes en la fe y pónganse a prueba. Pónganse a prueba. Y necesitamos, vuelvo, les digo, evaluar, poner en balanzas y ser justos en lo que consideramos que es correcto delante del Señor. Decía Job, capítulo 31, verso 6. Job, capítulo 31, versículo 6. Dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Tremendo, ¿no? Señor, en pocas palabras, escanee mi vida, que en ella va a encontrar la verdad. ¿Qué pasaría? Yo creo que si el Señor hiciera un escáner en nosotros para mirar qué tanto de Cristo realmente hay en nosotros, yo creo que en algunos que decimos ser hijos de Dios, ser apasionados por Dios, no se ve mucho de Cristo. Se ve más de nosotros. Y recordemos algo, nosotros somos un espíritu, los que tenemos una nueva vida, los que no hemos nacido de Dios, los que participamos de una nueva naturaleza. Somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Si usted es hijo de Dios, usted es una persona espiritual y como es espiritual, necesita que la vida de Cristo, cada vez que Dios pase el escáner por usted, pueda ver a Cristo. Deje de centrarse en sus circunstancias, deje de centrarse en sus limitaciones, deje de esconderse en el no puedo, deje de esconderse en sus debilidades. La Biblia me dice a mí, diga al débil, fuerte soy. La Biblia me dice a mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no estamos hablando de todo lo puedo en Cristo como una palabra motivacional o de empoderamiento, como muchos lo malinterpretan o lo malutilizan.
Todo lo puedo en Cristo, aquello para lo que Dios me ha capacitado, lo puedo llevar a cabo, porque no se trata de mí, sino se trata de Él en mí. A eso hace referencia. No que todo lo puedo en Cristo, entonces me voy a comprar un carro, todo lo puedo en Cristo. Me voy a comprar una casa, todo lo puedo en Cristo. Quiero viajar, todo lo puedo en Cristo. No se trata de eso. Se trata es que cuando el Señor realmente pase el escáner de Él en nosotros, pueda ver a su Hijo. Basta ya de querer ser usted el protagonista en su vida y permite que el Señor comience a ser el autor y consumador de su fe. Decía Job, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Qué tan íntegro es usted? Deje que Dios lo examine. Pase por el escáner de Dios. La confrontación de Dios nos lleva a examinar la verdadera vida de fe que decimos profesar. Una cosa es que usted diga algo y otra cosa es que esté viviendo lo que dice. Proverbios 20:23 dice el Señor, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Proverbios 20:23. Abominación son a Dios las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Démonos cuenta, pesas y balanzas es algo que Dios utiliza y en estos tiempos se utiliza para que haya igualdad, para que haya legitimidad, para que haya justicia aquí en la tierra. Usted me puede decir que hay justicia cuando a una persona le dicen, mire, es que a usted le toca, hay algo y esto tiene que ir partido en darse en igualdad de condiciones. Y a uno se le da 40 y al otro se le da 60. ¿Estamos siendo justos? No. Para eso se pone en una balanza y se dice, mire, aquí a usted se le da esto y a usted se le da esto y las dos deben pesar igual. Si es algo de medir, pues precisamente la medida tiene que ser en igualdad de proporción. Entonces, ¿estamos viendo mayor incremento del gobierno de Cristo en nosotros o solo estamos practicando una vida ritualista? Y esto necesita usted contestárselo. ¿Estamos viendo mayor incremento del gobierno de Cristo en nosotros o solo estamos viviendo o practicando una vida ritualista? Recordemos, no podemos decir Padre Nuestro los domingos y actuar como huérfanos el resto de semana. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Y aquí yo quiero hacer varias preguntitas, como para que evaluemos ciertas cosas. ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Cristo cada día? Hay personas, y vuelvo le digo, no hablo en tono legalista, pero sí hablo en tono realista. Hay personas que saben más las novelas, las canciones y las series de este sistema que lo que Dios ha determinado para ellas, que la voluntad de Dios para sus vidas, que el llamado que Dios les ha hecho a ellas, que los dones que Dios les ha dado a ellas. Y hablo a ellas como personas. Y repito, no hablo de tono legalista, sino de realista.
Sabemos más de la farándula de este mundo que de lo que Dios quiere para nosotros como hijos de Dios. ¿Los demás están viendo a Cristo en nosotros o a quién están viendo? ¿Estamos caminando en establecer la justicia de Dios en todo lugar? ¿O qué estamos queriendo establecer nosotros? ¿Un nombre? ¿Una fama personal? ¿Nuestros pensamientos y palabras evidencian a un hijo de Dios? Hay gente que, voy a decirlo con respeto, su forma de pensar y su forma de hablar parece que no fuera un hijo de Dios. Y necesitamos ser confrontados nosotros mismos, pasar por el escáner y el espejo de Dios y mirar qué tanto definitivamente del Señor es una realidad en nosotros. ¿Estamos invirtiendo en la expansión del reino de Dios o solo estamos expandiendo nuestro propio reino? Esto es algo que necesitamos evaluar. ¿Usted invierte en adquirir mayor conocimiento de Dios? ¿Saca espacios para prepararse, para capacitarse, para ir a seminarios? Recordemos, Dios no usa flojos ni los necesita. Pero Dios al que llama lo capacita para que pueda ser efectivo en lo que Dios quiere con esta persona aquí en la tierra. Yo me acuerdo que muchas personas me decían, ay, Miguel, tan chévere como usted sabe Biblia, tan chévere usted cómo sabe esto. O sea, definitivamente ese don que Dios a usted le dio, sí, Dios me dio un don, pero ese don necesita ser nutrido, necesita ser alimentado. Entonces, ¿qué hacía Miguel? Leer libros, comprar libros, asistir a seminarios. Y todavía me estoy preparando en una universidad porque yo considero que todavía no me lo sé todo, que necesito seguir aprendiendo, necesito seguir recibiendo de otros hermanos en la fe para que me enseñen a mí, al mismo tiempo para nosotros poder aportar a ellos. Hay gente que se conforma, perdónenme que lo diga, con estas reuniones virtuales. Y voy a decirlo así, sin anestesia. Si usted se puede congregar en un lugar físico, hágalo. Porque la iglesia del Señor no es virtual. Nosotros utilizamos la virtualidad porque no tenemos todavía un lugar donde reunirnos y porque no tenemos un grupo de personas específicas que asistan con nosotros. Y creemos que Dios a nosotros o a mí me ha dado algo para poder ministrar. Por esta razón, yo enseño a través de este medio. Pero le aseguro que si yo tuviera una congregación, no estaría predicando por este medio. Porque es que hay gente que se acostumbró a la virtualidad de la iglesia. Y la iglesia no es virtual. Hablamos de un sistema que controla el mundo, pero nosotros somos como zombies en el buen sentido de la palabra. Teniendo la oportunidad de un lugar a congregarnos, estamos más dependientes de una cámara. No es lo mismo, iglesia. No es lo mismo la virtualidad que la presencialidad. Si yo les digo a ustedes en este momento, voy a compartir este título con ustedes y mírenlo cómo está de rico. Delicioso. ¿Ustedes lo pueden disfrutar? No. Pero si ustedes están aquí de manera presencial y les digo, vamos a disfrutar un tinto, lo podemos disfrutar. Porque de eso se trata. Vuelvo, repito, si usted sabe que puede y tiene un lugar donde congregarse de manera presencial, hágalo. Iglesias, digamos, congregaciones perfectas, puede que no las encuentre, pero la iglesia sí es perfecta en sí, porque la iglesia tiene una procedencia eterna. Pero como congregación necesitamos ir aprendiendo, ir conociendo, ir madurando. Usted no me puede decir que es espiritual cuando se congrega virtualmente, pero las relaciones con los demás continuamente es chocante. Y no estoy diciendo que no nos escuche, no estoy diciendo que no comparta con otros. Siempre nuestra invitación es escuche y compártale a otros.
Pero personalmente se lo digo y lo digo con respeto. Nosotros no queremos estar teniendo personas que pudiendo estar congregándose en un lugar, lo están haciendo de manera virtual. La presencialidad tiene mucho mayor peso. La virtualidad, gloria a Dios por este tipo de cosas. El apóstol Pablo escribía cartas a las iglesias, pero continuamente le decía, reúnanse, congréguense, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ah, es que yo asisto a una iglesia virtual. Eso es mentiras. La iglesia no es virtual. ¿Cómo, amor? Somos piedras vivas, no ladrillos muertos. Pero, vuelvo y digo, necesitamos continuamente. Mire, voy a leerle una frase, Tequel, Daniel 5:27. Daniel 5:27. Voy a terminar aquí. No voy a terminar esta enseñanza. Voy a terminar aquí. Porque todavía tengo mucho que... Uy, todavía tenemos mucho que hablar. Pero no quiero correr. Daniel 5:27. Daniel le está describiendo o revelando más bien un sueño al rey. Y dice que el rey tuvo una visión y vio unas palabras. Pero yo me quiero centrar en esta palabra, Tequel. Y dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. ¿Qué significa la palabra Tequel? Que Dios pesó a esta persona en una balanza y esta persona se encontró completamente falsa. Nuestro Dios es un Dios que pide cuentas. Tengamos en cuenta eso. Nuestro Dios es un Dios que pide cuentas. Miqueas capítulo 6, versículo 11 dice lo siguiente: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. No, Dios no va a dar por inocente a estos. Dios no va a dar por inocente a aquella persona que sabe que tiene los medios, tiene el tiempo, tiene los recursos y no hace lo apropiado con esto. Dios no da por inocente a estas personas. Con respeto lo digo, pero deje la comodidad en su vida. Mire, algo que hace poquito hubo aquí un aguacero súper fuerte. Pero uno veía gente que aún así tenía que trabajar y arrancaba para el trabajo. Pero hay personas, yo sé que los que me están viendo no hacen esto, pero hay personas que el día que llueve no se congregan. Pero el día que llueve sí van a su trabajo. Porque la fuente de ellos no es Dios, es su trabajo. Así es sencillo, pero es verdad. Cuando yo creo que Dios a mí me ha dado todo, mira, para mí las cosas de Dios son prioridad. No son opcionales. La Biblia dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay gente que sabe esto, pero en la realidad es hallado falso. Hay gente que dice, Señor, tú eres el dueño de todo lo que tengo, pero de lo que tengo no te doy nada, porque Dios no necesita de mi dinero. Mire, vuelvo, repito, hay eventos donde usted necesita aprender a invertir para capacitarse. Pero hay gente que se capacita e invierte más en cosas que no tienen trascendencia eterna. Y no estoy hablando de que esto sea malo. Estoy hablando de que pongamos en balanzas definitivamente qué tanto de Dios es real, es una realidad y es una prioridad para nosotros.
Y con eso termino. Iglesia, que usted pueda evaluar qué tanto de Dios es para usted importante. ¿A qué le está dedicando más tiempo? ¿A qué le está dedicando más sus finanzas? ¿Se está preparando? ¿Se está capacitando? Si tiene la oportunidad de congregarse, ¿se está congregando? Hay gente que, en el buen sentido de la palabra, y espero no tener voz de profeta, pero desde la cama están viendo una enseñanza. Pero si es para el trabajo, sí madrugamos y arrancamos. Si está lloviendo, me pongo algo para cubrirme, pero me tengo que ir a trabajar. Pero como es tiempo para conocer y aprender más a Cristo, le damos lo que nosotros creemos. Dios conoce mi corazón. Yo siempre, mire, yo una vez escuché una predicación. Llevaba 2 años de conocer del Señor. Y este predicador, este evangelista, a mí me confrontó tanto, 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 con un ejemplo que daba de un indiecito que caminaba 8 horas para ir a escuchar un predicador. Y cuando llegaba a aquel lugar, llegaba con su hijo montadito en los hombros, este indiecito. Tenía que caminar, tenía que ir en lancha y volver a caminar. Y 8 horas de recorrido así. Llegaba a aquella aldea y el predicador daba la enseñanza, cantaban, compartían la palabra 2 horas, 3 horas. Y el predicador decía, bueno, me tengo que ir. Y el indiecito le dijo, no, 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 señor. Yo he caminado 8 horas y me toca devolverme otras 8. Yo quiero que aquí nos estemos toda la noche alabando y conociendo más a Dios. Yo cuando escuché esto, este predicador decía, hoy día los cristianos, los que dicen ser cristianos o los que dicen ser hijos de Dios, son más de azúcar y de papel. Azúcar y papel es lo que son. Queremos una iglesia, un lugar donde congregarnos que nos quede a la mitad de la cuadra. Así me toca ir al trabajo 2 horas. Pero somos tan cómodos en las cosas espirituales que decimos queremos lo mejor de Dios, pero se nos olvida que Dios está queriendo lo mejor de nosotros. Y esto necesitamos ser conscientes de esto, iglesia. Apasionese, desgaste su vida por conocer más a Cristo. Invierta en esto. Eso tiene importancia para su vida. Y no hablo de conceptos religiosos, pero le aseguro que el día que usted pase por una circunstancia difícil, usted va a echar mano de la vida de Dios o va a echar mano de lo que este sistema le ofrece. Así de sencillo. Es tiempo de que seamos confrontados y entendamos, Dios a nosotros siempre nos va a pedir cuentas. Y la palabra del Señor tiene como propósito eso. Entonces, termino acá. Dentro de 8 días continuaremos con esta misma enseñanza. Voy a leer lo que dice aquí nuestro amado pastor Julio César Zavala. Dice, porque congregaron, la congregación proporciona un ambiente donde los creyentes pueden fortalecer su fe a través de la adoración, el estudio de la Biblia y la oración en conjunto. La interacción con otros pueden enriquecer la comprensión de la fe. Firmes y adelante, gente esforzándonos a avanzar con propósito. Es correcto, mi amado. De eso se trata. Y yo, mire, yo oro, yo digo definitivamente, llegará el tiempo de que los que no aprendieron a valorar la congregación presencial van a lamentar de ello. Hay personas que tienen grandes ministros y menosprecian las enseñanzas que ellos dan. Y no estoy hablando que usted no pueda escuchar a otros, pero estoy hablando que necesita darle valor a aquella persona que el Señor ha puesto para ministrarle.
porque de eso se trata. El pueblo de Israel tuvo voz de profeta y menospreciaron a los profetas. Cuando el Hijo vino, menospreciaron al Hijo que estuvo con ellos. Si usted sabe que puede congregarse, hágalo, amado. Hágalo, amada de Dios. Yo soy sincero, mi interés no es tener seguidores. No me interesa eso. A mí me interesa es que con lo que yo dé, lo que yo enseñe, pueda edificar al cuerpo de Cristo. Incrementar a Cristo y afirmar a Cristo en otros. Pero le aseguro que este canal dejará, entre comillas, de existir de manera directa cuando nosotros tengamos un lugar apropiado, tengamos las personas. Mientras tanto, seguiremos edificando por este medio, agradecidos con Dios, valorando lo que el Señor nos ha dado, disfrutando lo que hacemos, no comparándonos con los demás, porque nosotros sabemos que de acuerdo al don recibido, de acuerdo a ese don, nosotros ministramos. Vamos, ¿vas a decir algo, amor? No, bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Padre, gracias por esta palabra que nos confronta y nos lleva, Señor, a examinarnos definitivamente qué tanto de tu Hijo, Señor, está siendo manifestado y expresado en nosotros, Dios. Señor, oramos por una iglesia entendida, una iglesia apasionada por ti, una iglesia que no se limita, Señor, para avanzar y llevar a cabo lo que tú te has propuesto con ella, Señor. Padre, tu palabra enseña que las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia. Pero hoy día, Señor, vemos una iglesia que se detiene ante cualquier circunstancia de la vida, Padre. Oramos, Señor, por hombres y mujeres que se preparan, que se capacitan, que valoran, Señor, la presencialidad en cada lugar donde pueden tenerlo, Dios. Oramos, Señor, porque hayan hombres y mujeres entendidos en la importancia de darle valor al cuerpo, Señor. Tu iglesia es un organismo vivo, Señor. Una iglesia, Señor, donde podemos adorarte de manera presencial, donde podemos ministrar de manera presencial, Señor. Oro, Señor, por aquellas personas que nos ven y que saben que pueden ir a un lugar, que saben que tienen el tiempo, el espacio, los recursos y los utilizan, Señor, para la gloria tuya, Señor, y no para el beneficio de ellos. Padre, oro, Señor, por una iglesia entendida, Señor, que incrementa cada día todos sus esfuerzos, sus recursos, sus medios para llevar a cabo el propósito tuyo en ella, Dios. Padre, gracias por esta iglesia entendida, Señor, que permite que la corrección tuya, Señor, sea una realidad en ellos, Dios. Señor, queremos que cuando tú pases, Dios mío, la mirada en nosotros pueda ver a tu Hijo, Señor, en nosotros, Señor. Que nada de nosotros, Padre, siga teniendo injerencia, siga teniendo control, Dios. Por esta razón, Dios, nos presentamos cada día delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable, Dios. Pues este es nuestro culto racional, un culto, Señor, consciente, Señor, de una forma real y genuina, Señor, como iglesia, Dios. Padre, gracias te doy por cada persona que nos escucha. Oramos, Señor, para que esta palabra produzca un mayor incremento de tu Hijo, Señor, una mayor seguridad y confianza en ti, Señor, una mayor dependencia de tu Espíritu Santo, Dios. Padre, gracias por cada persona que nos escucha donde quiera que están, Dios. Oramos por ellas, son bendecidas, están guardadas en ti, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, pedimos que tu Espíritu Santo produzca una nueva vida, Señor, un deseo, Señor, de vivir para ti y de vivir en ti, Señor. Pues tú eres, Señor, todo lo que necesitamos para ser efectivos aquí en la tierra. Padre, gracias te damos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gloria, honra y alabanza a ti, pues tú eres nuestro Dios, eres nuestro creador, tú eres quien nos sustenta, eres quien nos cuida, eres quien ha provisto todo lo necesario, Señor, para la vida y la piedad, Señor. Padre, gracias te damos a ti. Bendito es tu nombre, Padre, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, amada iglesia del Señor, un gusto saludarles, mi amado Julio, te queremos mucho. Pronto estaremos por allá, no sé cuándo.
pero creemos que tendremos esa oportunidad de compartir y de estrechar nuestras manos, conocerte a ti un poco más. Aquellas personas que nos ven de otros lugares, les pedimos que por favor compartan estas enseñanzas, no se queden con ellas solamente y sigamos, como dicen, creciendo en esta gracia y en este conocimiento de Dios. También en YouTube, pues, esta enseñanza también se sube para que la puedan compartir a otros. Bueno, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz. Amado amigo, acércame. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa,
llévame a la cruz.